¿Estás convencido de que Jesús es el camino? ¿Quieres seguir a Jesús y conocerlo más y más? Ya no solo por lo que te han dicho de Él, sino ahora de una manera real y personal. ¿Así quieres? Eso está súper bien, pero es necesario que en este punto te hagas la siguiente pregunta. ¿Qué implica seguir a Jesús? ¿Qué consecuencias habrá si sigo a Jesús? En el Medio Oriente hay miles y miles de testimonios de personas que deciden seguir a Jesús. Pero esas personas, muchos de ellos, la gran mayoría, pues han tenido que vivir las consecuencias de seguir a Jesús. Muchas de sus familias, al enterarse que ellos han sido seguidores de Jesús, se enojan con ellos, los corren de su casa, la misma familia los denuncia con la comunidad y los meten a la cárcel, los golpean y a muchos de ellos también los matan. A otros los corren, los destierran y les privan de todo derecho humano. Y muchas de las consecuencias de seguir a Jesús comienzan desde la familia. Muy buenos días, soy el pastor Juan Rodea y una vez más te doy la bienvenida a este espacio que se llama No te rindas, pues hay buenas noticias. Y mira que son buenas noticias lo que vamos a platicar el día de hoy. Hoy en día hay multitudes de personas que quieren ser bendecidas en sus vidas, ¿cierto? Todos queremos bendición. Y han tenido la bendición de escuchar hablar a Jesús por medio de su palabra, así como tú lo estás haciendo ahora. Esas miles de personas reconocen que Jesús no es solo un hombre, porque cuando lo escuchamos hablar podemos ver que su voz, su palabra de autoridad, no es solo la de un hombre, hay sabiduría en ella, hay poder en su palabra. Y así como tú y yo, también saben que Jesús es poderoso. Sin embargo, la verdad y la realidad es que no todos ellos, no esos miles, no todos ellos están dispuestos a seguir a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús les enseña sobre las consecuencias de seguirle, muchos comienzan a sopesar sus prioridades, muchos empiezan a calcular y dicen, la verdad yo prefiero no tener problemas con mi familia. O yo quiero seguir viviendo en el pecado que tanto amo y si sigo a Jesús, pues Él me va a querer quitar este pecado que tanto yo amo. Otros dicen, yo prefiero no rendirle cuentas a nadie. Quizás cuando sea anciano entonces le seguiré, cuando ya no pueda hacer nada. Eso también pasaba, queridos amigos, en el tiempo de Jesús. Así que te animo que abras tu Biblia en Lucas capítulo 14, versículo 25 al versículo 33, que es nuestro pasaje de estudio. Este episodio se llama ¿Seguirías a Jesús? Vamos a ver lo que dice Jesús. Verso 25. Grandes multitudes iban con él, y él se dio la vuelta y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Verso 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Dura palabra, ¿verdad? Dura palabra que el Señor Jesús está dando aquí. Lo primero que nos enseña es
Dice, bueno, el Señor Jesús en el verso número 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos, bueno, tenemos que entender que la forma en que está escrito no es una forma occidental, como nosotros que vivimos en Occidente podemos escribir, ¿verdad? Acuérdate que esto lo escribe Jesús, lo escribe Lucas, son palabras de Jesús, y recuerda que ellos vivían en el Medio Oriente, ¿verdad? Específicamente, está Jesús expresándose como un judío. Jesús, cuando vino al mundo, vino con la cultura judía. Él hablaba como judío. Entonces, esta forma de escribir de lo absoluto por lo relativo es un modo judío, ¿verdad?, de expresar o de comparar y de expresar que lo que él quiere decir es, si alguien ama más a su padre, a su madre, a su hijo, ama más que a mí, no puede ser mi discípulo. No quiere decir Jesús que odiemos a nuestros hijos, odiemos a nuestros padres. Esa enseñanza definitivamente no va en ese sentido, porque tenemos que observar que la cultura judía hacía este tipo de modos o expresiones continuamente. Lo absoluto por lo relativo y lo relativo por lo absoluto. Es decir, quería decirnos él una verdad absoluta por medio de algo relativo. Entonces, aquí lo que nos quiere él expresar es esto. Si alguien ama más a su padre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanas más que a mí, no puede ser mi discípulo. Tienes que pensarle, tienes que calcularle. Recuerda que cuando tú entregues tu vida a Cristo, muy probablemente algunas personas de tu propia familia, que es lo más fuerte que puedas a lo mejor tú tener, en muchos casos, ¿verdad? En algunos otros no, pero la familia se puede empezar a molestar contigo. Y Jesús dice, si alguien prefiere mejor estar en paz con su familia que estar conmigo, pues no puede realmente ser mi discípulo, no puede ser mi seguidor. Aunque se llame discípulo, aunque se llame él mismo cristiano, no puede ser realmente mi discípulo. Después nos enseña también el Señor Jesús, si alguien se ama más a sí mismo que a Jesús, por eso dice, aún también su propia vida no puede ser mi discípulo, ¿verdad? Si alguien más ama más su manera de vivir, su manera de ser, se aferra más a cómo es, ¿verdad? En lugar de seguir las enseñanzas de Jesús, pues realmente tú te podrás llamar discípulo de Jesús, pero no estás siendo su discípulo, solo estás fingiendo. Finalmente dice el Señor Jesús, si alguien no está dispuesto a renunciar a sí mismo cada día, era el verso 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Acuérdate que la cruz ya es un símbolo que ya se había dicho en Lucas 9:23, pues era un símbolo de muerte. Si alguien no está dispuesto a renunciar a sí mismo, es decir, a matarse a sí mismo en un sentido figurado, es decir, a renunciar a sí mismo, a su manera egoísta de ser, no está dispuesto a ser realmente un discípulo de Jesús. Entonces, por eso dice Jesús, tienes que tomar una decisión. Mira el verso 28 al 32, hay que calcular los gastos, ¿verdad? Hay que considerar, dice el verso 31, sentarse, observar y considerar si le voy a entrar, ¿verdad? Cuando alguien construye una casa, pues calcula si le va a alcanzar, si no la va a dejar a medias. Y bueno, hay muchas casas que no están terminadas, edificios, ¿verdad? Y ahí se ven horribles, no están ni siendo útiles ni nada. La clave está en el verso 33. Cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por eso el día de hoy el consejo del día es un consejo muy sencillo. Toma tu decisión de seguir a Cristo, no a ciegas, sino con entendimiento y convicción, porque mira que Dios quiere que lo medites, que lo pienses, que estés seguro de la decisión que vas a tomar. Si vas a tomar la decisión de seguir a Cristo, que no sea a ciegas, hazlo con convicción. Él quiere que pienses.